Hola, hola, ¿cómo están? En este día especial con clase en nuevo horario. No sé si se acuerdan, pero decidimos cambiarlo porque el lunes 15 juega Chile, entonces para que no nos calzara, lo hicimos hoy día viernes a las 7 de la tarde. Bien, hoy día, saludos a todos los que están en el chat. Vamos a esperar un poquito a ver si llega más gente. Hoy día vamos a ver la inserción de la economía chilena en el orden capitalista. Y espero que esta sea una clase más cortita porque, porque es día viernes, porque ya todos queremos que termine la semana y porque no nos deberíamos demorar más, no debería ser una clase larga, ¿ok? Deberíamos avanzar bien en el tiempo. Ya, espero que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana, o sea, que hasta ahora la semana haya estado buena y siga buena. Y entonces, vamos a empezar. Viendo, como siempre, qué es lo que vamos a ver puntualmente esta clase. Hoy día, como les dije, vamos a ver la inserción de la economía chilena en el orden capitalista y puntualmente vamos a ver el periodo de la economía chilena desde la independencia a la Guerra del Pacífico. Después vamos a ver por qué elegimos ese periodo. Y la inserción de la economía chilena en la economía mundial. Hola a los que están saludando, que se están uniendo a la clase, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos entonces a la clase número 12 ya. Seguimos con el eje Chile y América en perspectiva histórica y vamos hoy día a tratar puntualmente economía. Nos vamos a centrar en ese tema. Otras clases ya hemos visto cultura, sociedad. Hoy día vamos a ver economía y va a ser puntualmente, como vamos a hablar de la inserción, de los inicios de la economía chilena en la economía mundial, obviamente vamos a tratar el periodo entre la independencia y la Guerra del Pacífico, las características de la economía chilena en ese periodo. Y cómo durante esos años comenzó a integrarse a este sistema mundial, que obviamente también nos ayuda a entender cómo estamos nosotros hoy en día inmersos en el sistema económico internacional. Nos da algunas luces para entender cómo llegamos hoy en día a lo que tenemos. Bien, pero como lo hacemos todas las clases, vamos a responder algunas preguntas sobre lo que vimos la clase pasada y vimos las transformaciones liberales. Hola, hola, todavía se sigue integrando gente. Bien, la clase pasada, si se acuerdan, vimos la inserción de las ideas liberales, sobre todo a nivel político y nivel cultural. Entonces vamos a ver unas poquitas preguntas sobre la clase pasada, ¿ok? Empezamos. Dice, pregunta número 1. El surgimiento del movimiento intelectual de 1842 se explica como consecuencia de varias situaciones, entre las cuales se pueden citar 1. El gran desarrollo alcanzado por la educación media. 2. La influencia de corrientes de pensamiento liberal. Y 3. La llegada de notables intelectuales extranjeros. Entonces tenemos A solo 1, B solo 3, C solo 1 y 2, D solo 1 y 3 y E solo 2 y 3. Están diciendo la E por ahí que es solo 2 y 3, es decir, la influencia del pensamiento liberal y la llegada de intelectuales extranjeros. Por ahí de no están diciendo la E. Bien, tienen toda la razón. La alternativa correcta a la pregunta número 1 es la E. Muy bien. Sigamos entonces al tiro con la siguiente pregunta. La pregunta número 2, que dice así. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Chile vivió un proceso de laicización de la sociedad, el cual se manifestó en la adopción del liberalismo económico, B, las reformas constitucionales, C, la separación de la Iglesia y el Estado, D, la aprobación de las leyes laicas y E, la fundación de la Universidad Católica. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta a la pregunta número 2? Sobre el proceso que vivió nuestro país de laicización durante el siglo XIX. Por ahí dicen la D, la aprobación de las leyes laicas. Bien, vamos a ir viendo, obviamente también más están diciendo la D, parece que están, aunque están un poquito en duda porque dice que la C también puede ser, la C es la separación de la Iglesia y el Estado y la D es la aprobación de las leyes laicas. Bien,
Yo sabía que tal vez les podía causar alguna duda la pregunta, si bien la respuesta correcta es la D, la aprobación de las leyes laicas. La C, la separación de la Iglesia y del Estado, si bien en este periodo con esta aprobación, por ejemplo, de las leyes laicas y de las ideas laicas, se va a empezar un proceso que va a culminar con la separación de la Iglesia y el Estado, pero eso no va a pasar hasta 1925, con la Constitución de ese año. Entonces, obviamente, todavía no se puede hablar de la separación como tal. Si bien se empiezan a notar estas intenciones de algunos grupos de separar ambas esferas, la religión y el Estado, pero no se va a concretar hasta 1925 con la Constitución de ese año. Por eso la alternativa correcta es la D, la aprobación de las leyes laicas. Bien, sigamos. La pregunta número 3 dice, en 1856, durante el gobierno del presidente Manuel Montt Torres, se produjo un conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica, seguimos hablando de lo mismo, que trajo como consecuencia la división de los conservadores. Por un lado, en el Partido Conservador o Ultramontano y el Partido Nacional o Montvarista. Este conflicto se conoce como A, el motín de Urriola, B, la sucesión del arzobispo Valdivieso, C, la cuestión del sacristán, D, la separación Iglesia-Estado y E, la misión Musi. Está más fácil la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta a la pregunta número 3? Este fue un acontecimiento que siempre se habla, obviamente, porque es como la coyuntura que hace que se separen las ideas conservadoras y empiezan a surgir entonces los primeros partidos políticos en Chile, a raíz de este conflicto, más bien que va a ser más bien religioso. Bien, parece que todos estamos de acuerdo. Todos están diciendo que la alternativa es la C, la cuestión del sacristán. Muy bien, la pregunta era bastante más fácil, más concreta. Sí, el conflicto que dio pie a esta separación de los que formaban el grupo de los conservadores es la cuestión del sacristán. Ya, parece que quedó clarito. Pasamos a la siguiente. ¡Uy! La tapo. Está más grande. Ya, ahí sí. Entonces, la pregunta 4 dice así. En materia educacional, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se profundizó y consolidó el concepto de Estado docente, cuya filosofía descansaba en que existían orientaciones culturales, cívicas y éticas de interés general que debían ser impulsadas desde el aparato estatal. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el Estado docente es verdadera? A. Como principio, proclamaba que la instrucción pública era una tarea preferente del sector privado, pero con fiscalización estatal. B. Involucró la planificación, regulación e implementación de lo concerniente a la educación por parte del Estado. C. Los liberales, por definición doctrinaria, fueron sus adversarios e impulsaron una irrestricta libertad de enseñanza. D. Bajo este sistema, las escuelas, liceos y la Universidad de Chile tuvieron un fuerte estancamiento. Y E. El Partido Conservador y la Iglesia fueron sus principales defensores en la difusión de la enseñanza católica. Bien, aquí estamos hablando entonces, ¿cuál de las alternativas hace relación con el Estado docente durante esos años? Y están todos diciendo que la alternativa correcta es la B. Involucró la planificación, regulación e implementación de lo concerniente a la educación por parte del Estado. Bien, a todos los que están diciendo que es la B, que de hecho son todos, les cuento que están en toda la razón. La alternativa correcta es la B. Es el Estado quien se va a hacer cargo. De hecho, es todo lo contrario. Como principio proclamaba que la instrucción pública era una tarea preferente del sector privado. Eso es falso, sino que lo debería hacer el Estado. La C tampoco es correcta porque eran los liberales quienes defendían estas posturas. Obviamente la D, que las escuelas, liceos y universidades de Chile tuvieron un fuerte estancamiento, es al revés. Obviamente aumentaron y fueron aún mejor. Y que el Partido Conservador y la Iglesia fueron sus principales defensores, también nada que ver, ya que estamos diciendo que los liberales fueron los que nos defendieron y tuvieron conflictos, de hecho, con la Iglesia Católica y el Partido Conservador. Muy bien. Y la última pregunta, la pregunta número 5, dice:
Las reformas constitucionales que se implementaron entre 1871 y 1874 tenían como propósito, aquí estamos hablando de reformas a la Constitución de 1833. Bien, entonces, estas reformas tenían como propósito: 1. Disminuir el poder del Congreso Nacional. 2. Separar constitucionalmente a la Iglesia del Estado. Y 3. Restringir el poder del presidente de la República. Entonces, A solo 1, B solo 3, C solo 1 y 2, D solo 2 y 3 y la E 1, 2 y 3. Bien, por ahí algunos están diciendo la D, es decir, 2, 2 y 3, que sería separar constitucionalmente la Iglesia del Estado y restringir el poder del presidente de la República. Parece que están todos de acuerdo que la alternativa es la D. Bien, les cuento que la alternativa correcta, la pregunta número 5, es, charanchan, la B. ¿Por qué no es la D? La alternativa, para que quede claro, es B solo 3, restringir el poder del presidente de la República. ¿Por qué genera confusión esta pregunta? Al igual que unas preguntas atrás, aquí hablamos de la separación de la Iglesia y del Estado, eso se llevó a cabo recién en la Constitución de 1925. Estas reformas no tenían ese fin claro aún. Más que nada, pretendían restringir el poder del presidente de la República. Si bien las leyes laicas sí son un ejemplo de inicios de estas ideas de laicización del Estado, pero todavía no era tan claro este norte de una separación tan rotunda, tan clara y tan concreta de la Iglesia y el Estado. ¿Ok? Entonces, separar constitucionalmente a estos dos órganos va a ser recién un propósito que se va a cumplir en la Constitución de 1925. Por eso puede generar confusión y dijeron que la alternativa correcta era la D, pero no, les digo que es la B solo 3. Obviamente la 1 es incorrecta, disminuir el poder del Congreso Nacional, porque lo que se quería era todo lo contrario, era aumentar el poder del Congreso y restringir el del presidente de la República. No sé si les quedó claro entonces por qué no es la opción 2, separar constitucionalmente a la Iglesia del Estado. Porque puntualmente esas reformas no hacían eso. No lograron con esas reformas separar la Iglesia del Estado. Ya, muy bien, les quedó clarito. Entonces empecemos con la materia de la clase de hoy. Claro, como están diciendo, esa separación se llevó a cabo con la Constitución de 1925. Muy bien. Bien, entonces, ya en materia del día de hoy, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser caracterizar la influencia del capitalismo en el desarrollo de la economía y los cambios que se vivieron en Chile. Cómo, a raíz de que nosotros empezamos a insertarnos en este sistema económico mundial, nos vamos a ver influenciados por las ideas capitalistas y cómo tomar estas medidas para insertarnos en la economía va a hacer que obviamente se generen cambios en la administración, en el territorio, ahí lo vamos a ir viendo. Bien, empecemos entonces. Primero que nada, ¿por qué se habla de este primer ciclo económico de nuestro país desde 1810 a 1879? Si bien las fechas no son concretas, no quiere decir que el 1810 haya empezado, pero se toma ese periodo justamente por los inicios de nuestra independencia. ¿Ok? Entonces, son los inicios, los comienzos para organizarnos como un Estado. Entonces, por ende, también tenemos que organizar la economía, no solo la política, sino que también la economía. Por eso se toma esta fecha. Y el concepto de ciclo es utilizado para referirse a un periodo de actividad económica donde en él se puede distinguir una fase de expansión que finalmente va a terminar en una crisis. Así se define básicamente, muy simplificado, que es un ciclo económico. De hecho, no sé por qué el PowerPoint me cambió, esto es gravísimo, está pésimamente mal escrito ahí y no lo puedo cambiar porque el formato no me deja, pero no se escribe con este, se escribe con C. Eso está horriblemente mal escrito ahí. Que nota que no lo puedo cambiar. Terrible. Me lo ha cambiado el sistema. Bien. Entonces, pido perdón por ese error. Es horrible, asqueroso. No debería estar. Ciclo con S. Uy, me da como alergia. Pero bueno,
Arriba está bien escrito. Qué atroz. Ya, como iba diciendo, entonces así se entiende, eso se entiende cuando uno se refiere a ciclo económico, un periodo de actividad económica donde es posible distinguir entonces esta fase de expansión que termina generalmente en una crisis y por eso se cambia de ciclo, porque el anterior terminó con una crisis. Entonces, esta concepción de ciclo va a basar su análisis en una perspectiva económica capitalista. Por lo tanto, tanto la expansión como la crisis se definen en función del aumento de la producción y de la ganancia. Entonces, en definitiva, del capital que ha involucrado. A lo que voy, es que en la lógica del sistema capitalista, ¿cómo se define un periodo de expansión y un periodo de crisis? Obviamente en los niveles de producción y de ganancia que se estén llevando a cabo. Obviamente cuando aumentan las ganancias de la producción estamos en un periodo de expansión y cuando esto empiezan a bajar estamos iniciando un periodo de crisis, claramente. Entonces, entre los años 1810 y 1879 van a marcar los límites de un periodo en la historia económica de Chile. Obviamente en 1810 nuestro país, como les dije, va a iniciar este proceso de independencia y de construirse como país, como un Estado. Y obviamente es el fin, se marca el fin, si bien es transitorio, no es que un día termine y empiece un sistema distinto, pero se empieza a marcar el fin del sistema colonial, lo que obviamente va a significar insertarse en un nuevo orden económico que comenzaba a expandirse por el mundo al no ser ya una colonia y depender, en nuestro caso, de España. Nos toca vernos enfrentados a la necesidad de insertarnos entonces en este nuevo orden económico que vamos a ver que va a comenzar a expandirse en el mundo, el capitalismo. Todas las transformaciones económicas y sociales que esta nueva, obviamente, relación económica va a provocar en nuestro país fueron mucho más lentas que la de orden político. Durante esos años los conflictos de organización política eran muy claros, los vimos en algunas clases, y las cosas sucedían mucho más rápido. No sé, pues vimos que se cambiaba de constitución, los bandos estaban claros. En cambio, en el ámbito político, estas transformaciones económicas fueron mucho más lentas, como les dije, que las que se pueden ver en el orden político. Esta lentitud se refleja un poco en que Chile siguió manteniendo sus tradiciones de ser un productor de materias primas. Eso se siguió manteniendo. Aunque, obviamente, como les digo, lentamente la economía y la organización de la sociedad en su totalidad van a ir adquiriendo un poco estas características que la acercaban al estilo moderno que impulsaba el capitalismo. ¿Ok? Y la alejaba entonces de las prácticas propias del periodo colonial. ¿Pero por qué se habla que es más bien lento? Porque seguimos manteniendo esta lógica de ser, esta tradición de ser productores de materias primas. Ya en 1879, desde un poco antes, 1876, se va a producir una crisis del capitalismo, de la economía capitalista, en su conjunto, a nivel mundial, por diversas razones. Y obviamente esto va a dar pie a que años después, cuando puntualmente en Chile se desencadenó la Guerra del Pacífico, se iniciara entonces un nuevo ciclo económico. Por eso les digo, expansión, crisis y después viene un nuevo ciclo, ya que el anterior, obviamente, estaba en crisis. Y en este caso, a partir de 1879, el siguiente ciclo que va a vivir la economía de nuestro país va a ser el famoso ciclo del salitre, que lo vamos a ver en otras clases, no hoy. Que obviamente también va a tener importantes repercusiones económicas para todos los países que se vieron involucrados en este conflicto, no solo Chile, Perú, Bolivia, etc. Bien. Vamos a ver entonces primero el contexto económico internacional en el que nosotros pretendíamos ir insertándonos poco a poco, una vez alcanzada nuestra independencia y haber dejado atrás o ir dejando atrás nuestro legado. ¡Guaja! Se volvió loco. Ahí sí, nuestro legado colonial. Bien, desde un punto, como les iba diciendo, desde el punto de vista económico,
Nuestra independencia permitió entonces que Chile rompiera estas relaciones monopólicas comerciales que teníamos con la metrópoli y se pudiera incorporar plenamente entonces a este proceso de desarrollo que en Europa principalmente, desde el siglo XVIII había inaugurado una fase de expansión. Había comenzado una gran expansión sin precedentes en la economía capitalista mundial. Entonces tenemos que desde el último cuarto del siglo XVIII, varias naciones, puntualmente europeas, habían iniciado un proceso de industrialización de sus actividades productivas, obviamente estimuladas, no sé si ustedes sabrán, por lo que estaba pasando en Inglaterra, que fue la que comenzó con esta industrialización y la revolución industrial. Entonces, impulsadas por el ejemplo de Inglaterra, entre el siglo XVIII, la gran mayoría de las naciones europeas van a comenzar este proceso de industrialización. Este nuevo modo de producción dejó definitivamente atrás lo que se conocía anteriormente como más bien la elaboración artesanal. Eso va a ir quedando cada vez más relegado debido a este proceso, a los procesos industriales, ya que grandes fábricas que concentraban un número importante de trabajadores aumentaron considerablemente la producción, la velocidad de la producción, el volumen de la producción de objetos manufacturados. La industrialización va a ser entonces que, a diferencia de la producción artesanal, la velocidad sea aún mayor y las cantidades también, el nivel de producción. Algunos me están diciendo que no escuchan muy bien, no sé si es problema puntual de uno o todos están teniendo problemas con el audio. Ahí me sale que el audio está perfecto. De repente, para los que están teniendo problemas, cuando se actualiza la página vuelve a escucharse bien o a verse bien, cuando hay problemas también de imagen. Ahí me cuentan si siguen con problemas o no, o si otros tienen problemas, ¿ok? Bien, entonces, como les iba diciendo, Bien, parece que otros están escuchando bien. Sigo entonces. Cualquier cosa me avisan. Entonces, este nuevo proceso de industrialización obviamente hizo que se aumentara el nivel de la producción, el volumen, la velocidad, etc. Las nuevas tecnologías se van a aplicar no solamente a la industria, también a la agricultura, a la minería, a los transportes, revolucionando entonces el conjunto de la economía al ahorrar trabajo, por ejemplo, al abaratar los costos de producción e incrementar la productividad. Ahí están diciendo algunos que surge así el proletariado y la cuestión social. Toda la razón. Esos van a ser temas que vamos a ver más concretamente y con mayor análisis en las siguientes clases. Pero sí, justamente a raíz de esto empieza a surgir ya el tema de la cuestión social. Entonces, todo esto va a afectar, como les digo, a la agricultura, a la minería, a los transportes. Van a revolucionar entonces la economía en su conjunto. La forma de abaratar costos de producción, de incrementar esta productividad. Y obviamente el aumento de estamos hablando puntualmente de Europa todavía. Obviamente el aumento de la producción agrícola va a permitir disponer de una mayor cantidad y variedad de alimentos, lo que va a dar lugar a un aumento de la población, etc. Entonces, todo este proceso va a motivar que la actividad económica europea traspase sus límites geográficos, lo conoció de sus propios territorios nacionales, en busca obviamente de nuevos recursos que abastecieran este rápido crecimiento industrial que estaban viviendo y también obviamente la búsqueda no solo de materias primas, sino de nuevos mercados donde vender esa producción, dando lugar así entonces a lo que se conoce como la expansión del capitalismo. Entonces, el crecimiento y desarrollo económico alcanzó en más o menos 20 años, en 1850, 1870, en esos países del hemisferio norte, obviamente, alcanzó unos niveles de desarrollo económico muy grandes, fue muy rápido, lo que permitió entonces caracterizar este proceso más bien como revolucionario, el proceso de la industrialización,
Y durante esos años, los países más importantes y más industrializados van a ser Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, y que de hecho van a duplicar el crecimiento de su producción. Entonces vamos a ver que por estas razones van a necesitar buscar materias primas que abastezcan este crecimiento industrial y a la vez mercados donde vender los productos. Por ahí están diciendo que la cuestión social en Chile es después. Sí, toda la razón. Algunos estaban adelantando a decir que a raíz de esto surge el proletariado de la cuestión social. Eso es verdad, pero todavía falta en el caso de Chile, pero es un proceso que se va a ir dando ya desde este momento, cuando empiecen a surgir las ideas de industrializarse. Pero obviamente ahora, todo esto lo que les he dicho es del caso de Europa. Ahora vamos a ver, estamos hablando de cómo, por lo que está, por este proceso de industrialización en Europa, vamos a ver entonces cómo se va a expandir el capitalismo, principalmente por la búsqueda de nuevas materias primas, la búsqueda de nuevos mercados. Obviamente va a ser que Europa busque en otras partes estos mercados y estas materias primas y empiece a insertar dentro de este sistema a las otras naciones, a los mercados o a los vendedores de materias primas. Eso vamos a ver qué pasó entonces en el caso de Chile. Bien, entonces esto estaba pasando a nivel económico internacional. Vamos a ver cómo va a afectar esto puntualmente a la economía de nuestro país. ¿Qué va a pasar? El crecimiento entonces que experimentaron estos países industrializados, llamados también economías desarrolladas, y esta expansión que comenzaron a realizar en el mundo, obviamente tuvo repercusiones en los países más atrasados o también conocidos como los países subdesarrollados. Por un lado, estos países en los que está incluido Chile, tuvieron que tomar una decisión importante y se vieron enfrentados entonces a un desafío. Era seguir el ejemplo de estas economías industriales y industrializarse, o sea, seguir el ejemplo de estas economías desarrolladas, o ver la opción de desarrollarse vendiendo los productos, las materias primas, a los mercados en expansión de estas economías industrializadas. Entonces los países tenían estas dos opciones para comenzar a desarrollar su economía. Por un lado, podían tomar la opción de hacer lo mismo que las economías europeas, es decir, industrializarse, o por otro lado, buscar el desarrollo económico a través de la venta de las materias primas. Obviamente la primera alternativa, la de industrializarse, requería de importantes cambios en el proceso productivo e invertir capital en tecnología, contar con mano de obra estable y capacitada también. Y por otro lado, vamos a ver que por esas razones y por otras, en general, la gran mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chilito, va a optar por entonces la segunda alternativa. No van a optar por industrializarse, ya que se requerían muchos cambios, mucha inversión en tecnología, en mano de obra, etcétera. Entonces van a optar por la segunda alternativa, que es decir, convirtiendo la demanda externa, que los países europeos estaban buscando materias primas, entonces convertir esa demanda externa por las materias primas que teníamos en el motor del crecimiento económico. Y esta es la opción que comúnmente se conoce como el crecimiento hacia afuera. Es decir, no llevamos a cabo un cambio, un desarrollo interno, como sería la industrialización, sino que más bien basamos nuestro crecimiento económico en el supuesto de que la creciente demanda externa por nuestros productos llevaría entonces a un aumento de los precios de nuestros productos y por lo tanto a un crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Esa fue la opción que tomó Chile y la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, no la industrialización, sino que este crecimiento hacia afuera, por la venta de materias primas. ¿Cuáles van a ser las materias primas entonces que van a ser el motor de nuestra economía, el motor de nuestro crecimiento? Las materias primas que exporta Chile van a estar ligadas al mundo de la minería y de la agricultura principalmente. Entonces, a estas áreas, la minería y la agricultura, fueron las principales actividades económicas en que se apoyó
nuestro ingreso, nuestra inserción en el sistema capitalista internacional. Obviamente, esta inserción en el sistema económico internacional se va a caracterizar por una secuencia de auges y decadencias en la explotación de la plata y el cobre, por un lado en la minería, y a ciclos también similares en la agricultura con el caso del trigo. Bien, veamos puntualmente el caso de la minería. Va a ser uno de los sectores productivos menos afectados, de hecho, por la guerra de la independencia. Va a ser entonces este sector minero uno de los menos afectados, pues en la zona norte la actividad bélica, la guerra de independencia, no generó prácticamente consecuencias ni se tocó mucho la zona norte de nuestro país. Por eso se vio menos afectada por las guerras de independencia. El auge de la actividad minera va a ser más o menos en la década del 30, 1830, cuando se descubra en 1832 el mineral de plata de Chañarcillo, que está ubicado más o menos a 50 kilómetros de Copiapó. Cuando se descubre entonces este yacimiento de plata en Chañarcillo, esto va a provocar entonces una serie de nuevos e importantes descubrimientos en la zona. A raíz de este descubrimiento se va a empezar a explotar la zona. Por ejemplo, va a estar también el Checo Grande, Tres Puntas, que se va a descubrir en 1848, etc. Y se va a empezar entonces a explotar en mayor medida esta zona, principalmente plata. Vamos a ver que la decadencia de la minería de la plata, que se va a provocar principalmente por el agotamiento de Chañarcillo y de Tres Puntas, va a ser bien notoria ya en la década del 50, 1850, año entonces que marca el fin de este ciclo expansivo de la zona minera. Sin embargo, a este descenso de la plata se va a ir incorporando progresivamente la exportación de cobre. Entonces la minería sigue siendo importante, si bien pasamos de la plata al cobre, que obviamente también brindó importantes entradas en dinero a nuestro país y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. El cobre va a comenzar a tener cierta importancia y auge a partir de 1825, más o menos, con una creciente demanda de Inglaterra. Entonces, por eso se dice que nuestras materias primas van a ser nuestro motor de crecimiento, ya que a raíz de la demanda externa, en este caso en el cobre va a ser Inglaterra, nosotros vamos a vernos beneficiados y vamos a empezar a tener mayor desarrollo y crecimiento económico debido a esta demanda externa. Y si bien estas primeras explotaciones de cobre fueron iniciadas entonces por empresarios ingleses que se vinieron a establecer en Chile, hacia 1850 algunos empresarios chilenos ya van a comenzar a trabajar en este campo. ¿Okay? Las más importantes minas de cobre van a estar en la región de Atacama, y también, eso sí, no solo en el desierto de Atacama, vamos a tener también algunas en el Valle de Aconcagua, en las cercanías de Rancagua, donde se explotaba el mineral de la mina El Teniente. Algunos están hablando ahí del tema de Australia, ya vamos a llegar allá está muy bien con la fiebre del oro, con la exportación de trigo, sí, cuando veamos agricultura vamos a ver cómo el mercado australiano también va a ser importante en el auge de la exportación de trigo. Pero espérense, no se adelanten, siempre se adelantan. Bien, entonces, de esta manera vamos a ver que la minería y la exportación de cobre se van a transformar en el rubro productivo que mayores entradas le va a ir dejando al país. También vimos que estaba la plata, estaba el cobre, también van a haber importantes yacimientos de carbón. Por ejemplo, en la zona de Concepción se comenzó más o menos en la década de 1840 la explotación de importantes yacimientos de carbón de piedra.
Y vamos a ver que con el desarrollo de los ferrocarriles y la apertura de importantes mercados en el exterior como Panamá y California, la minería del carbón también va a cobrar un gran auge, ya que se utiliza como para el tema de las máquinas a vapor, etcétera. Bien, ahora pasemos a ver el resurgimiento de la agricultura, ya que se estaban adelantando ustedes un poco. Vamos a ver que en 1838 se creó la Sociedad de Agricultura. ¿Y cuál era la finalidad de esta sociedad? Era difundir los adelantos técnicos en los campos del país. O sea, que se llevaran a cabo estos adelantos técnicos y difundirlos. Sin embargo, el real y verdadero auge del sector agrícola en nuestro país va a comenzar hacia 1848, cerca de la década del 50, cuando, y aquí viene lo que estaban diciendo ustedes, profe, si yo soy la profe, soy pava. A ver, están preguntando de qué año, no sé qué año de qué. Les iba diciendo, este verdadero auge va a ser en 1848, sí, hay alguien que está respondiendo. Va a ser en 1848, cuando desde California, en Estados Unidos, lo de la Sociedad de Agricultura se creó en 1838. Ahí se empieza la idea de difundir los adelantos técnicos en materia agrícola en los campos, pero no va a ser hasta el 48, entonces, cuando desde California, Estados Unidos, comenzaron a importarse entonces a California grandes cantidades de trigo y de harina, que provenían obviamente de Chile, debido a la creciente cantidad de personas, la cantidad de personas que llegaban a ese lugar, que llegaban a California en busca de oro. Entonces obviamente había que alimentar a esta gente y California estaba centrada en la explotación de oro, entonces le compraban trigo y harina a Chile. Entonces por eso se habla que desde 1848 es cuando comenzó con verdadera importancia el auge agrícola chileno. Obviamente, como Chile era el único productor importante de trigo en la costa occidental del Pacífico, por eso el hecho de nosotros estar en la costa del Pacífico nos conviene para las rutas de comercio en ese entonces. Obviamente nos favoreció al ser también, como les iba diciendo, uno de los productores más importantes. Entonces, nuestra agricultura se transformó prácticamente en el proveedor exclusivo del mercado de California. Esto obviamente elevó el precio del trigo, de la harina y con ello también aumentaron las ganancias de los agricultores nacionales. El apogeo de este ciclo exportador se va a lograr ya en la década del 50, así va a ser el punto máximo de este ciclo exportador de trigo. Sin embargo, en los años siguientes la situación va a cambiar radicalmente. Y porque tanto en California como también en Australia, porque en Australia va a pasar lo mismo. En 1851 se descubrió oro en Australia, al igual que lo que está pasando en California. Entonces también nos transformamos los abastecimos de trigo y harina. Pero ¿qué va a pasar? Como les iba diciendo, a mediados de la década del 50, como 1855, fue el auge y el apogeo de el punto máximo de este ciclo exportador. Pero en los siguientes años esta situación cambió porque tanto en Australia como en California fueron preocupándose entonces y lograron autoabastecerse de trigo y harina. Y obviamente, como ya ellos comenzaron a autoabastecerse, se cerraron los mercados que tenían con Chile. Y eso es lo que siempre pasa a los exportadores de materias primas. Dependen mucho de la demanda externa. Y vamos a ver qué es lo mismo que nos va a pasar con el salitre, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a raíz de esto, la agricultura chilena vamos a ver que va a incorporar cultivos experimentales. Vamos a ver que se va a incluir la beterraga y el tabaco, así como también otras variedades de trigo. La industria del vino también va a comenzar a desarrollarse a partir de la introducción de uvas francesas en el 50. Empresarios mineros como Francisco Suercasó, José Tomás Urmeneta, etcétera, también invirtieron en la compra de haciendas
para sembrar viñas de cepas francesas. Vamos a ver entonces que, y como lo podemos ver hasta el día de hoy, muchas áreas de la zona central de nuestro país están llenas de viñas y el paisaje se reconoce por las viñas. Y el vino chileno se exhibió con cierto éxito en las exposiciones internacionales de la época, y en 1879 se realizaron los primeros envíos de vino chileno hacia Europa, donde Francia se transformó en el principal comprador. Sí, en el Valle de Colchagua, como dicen por ahí. Algunos están hablando de los colonos que se traen de Alemania, encargados por Vicente Pérez Rosales, etc. No se adelanten, vamos a ver lo que va a pasar en el territorio nacional a raíz de todo esto, cómo estos ciclos económicos obviamente van a influenciar no solo la economía, sino que también la sociedad, el territorio nacional, la conformación del territorio, las nuevas tecnologías, etc. Sí, se nota que les gusta este tema y me encanta que vayan dando datos y todo. Les cuento que el tema del territorio y cómo se formó, y ahí va a entrar el tema de la Patagonia, de Isla de Pascua, del norte, de la Araucanía, de los colonos alemanes, todo eso lo vamos a ver, va a ser tema para la próxima clase, porque si lo veíamos hoy día iba a ser muy cortito y es fundamental para entender cómo está conformado el territorio nacional hoy. Entonces eso, puntualmente, que estaban hablando ya en el chat, lo vamos a ver, sí, la Araucanía también, todo eso va a ser tema de la próxima clase. La próxima clase va a ser ligada totalmente a la conformación del territorio. ¿Ok? Bien, entonces como les iba diciendo, vimos recién las principales actividades de extracción de materias primas en Chile, que fueron la minería y la agricultura. Entonces, en lo que basamos nuestro crecimiento económico. ¿Qué pasa? Vamos a ver que, obviamente, como les iba diciendo, la expansión de las actividades económicas influye en otros ámbitos, no solo en la economía como tal, sino que hacer un conjunto, un país completo, vamos a ver otras áreas. Vamos a ver que al hablar de expansión, hay una gama amplia de procesos que incluyen, por ejemplo, el crecimiento que va a experimentar la población, el proceso de urbanización que se va a vivir, el desarrollo de los transportes, de las comunicaciones, los cambios, como les iba diciendo, los cambios en el territorio nacional, el nacimiento del desarrollo de nuevas actividades económicas y productivas. Entonces se va a ir dando un nuevo ambiente a raíz de un proceso de expansión económica que obviamente influye en todas las áreas. Vamos a ver que la necesidad de aumentar la producción y de responder de manera adecuada a estas nuevas demandas de la economía internacional que vimos recién, va a provocar el surgimiento y la reestructuración de sectores como el comercio, el transporte, la industria y las finanzas, entre otros. Todo esto se va a ver influenciado a raíz, y que pasa no solo en Chile, sino que a nivel en cualquier parte, que se ve un proceso así de desarrollo y de crecimiento económico, obviamente va a influir en otros ámbitos. Entonces, desde el inicio de la independencia, el Estado jugó un papel muy importante creando una legislación que beneficiara al comercio exterior. Siempre se llevó a cabo esto y que obviamente tuvo como protagonista principal al puerto de Valparaíso, que es la foto que tenemos acá, al hermoso puerto de Valparaíso. Y vamos a ver que esta misma ciudad nacieron también las primeras instituciones financieras para satisfacer todas las necesidades de crédito y de moneda que se requería debido obviamente al crecimiento de la actividad económica, principalmente la agricultura y la minería, como vimos recién. Otro elemento fundamental de esta expansión económica va a ser el desarrollo del transporte y las comunicaciones. Claramente era muy necesario. Principalmente van a ser los ferrocarriles, los caminos, la navegación de cabotaje, es decir, ir por la costa y parando de puerto en puerto. Los telégrafos, otro rubro que y en todo esto hay una gran influencia de la política estatal que fomentó la construcción, especialmente en la zona central de nuestro país,
de ferrocarriles, de caminos, etcétera. Y obviamente al ser Valparaíso puerto que conectaba para el comercio internacional, va a vivir un gran desarrollo durante este periodo. A partir de 1830, nuestra situación económica entró entonces en una fase de recuperación después de todos los problemas que tuvimos post guerras de independencia. Obviamente después de cualquier guerra, los países tienen problemas económicos y además nosotros tuvimos problemas para organizarnos, si bien dentro de Latinoamérica fuimos los que lo solucionamos más rápido. Entonces, ya en la década del 30, 1830, cuando, como vimos hace algunas clases, se estableció la República Conservadora, ya la situación económica entonces va a entrar en una fase de recuperación, post guerras y conflictos independentistas. Una participación muy importante y destacada va a ser del ministro de Hacienda de ese entonces, de Manuel Rengifo, quien va a organizar la Hacienda de la República. La tesorería, se podría decir, va a favorecer, por ejemplo, el desarrollo del comercio exterior, que va a ser restableció los almacenes de depósito que existían en Valparaíso, que, como dicen por ahí, muy bien, los almacenes en Valparaíso habían sido organizados durante el gobierno de Bernardo Higgins, pero que en ese entonces, debido al contrabando que se vivió, se fueron inoperantes y no siguieron funcionando, pero en 1832, para beneficiar el comercio, Manuel Rengifo los va a restablecer. Esta medida, obviamente, claramente va a favorecer a Valparaíso, pero no solo a esa ciudad, sino que también, obviamente, favoreció la entrada de mercaderías importadas a Chile. Y obviamente eso regularizó el abastecimiento de los mercados internos en general de nuestro país. La llegada de mercancías y productos del extranjero a través principalmente del puerto de Valparaíso abasteció al mercado interno nacional. En 1834 se reformó la ley de aduanas que existía y se establecieron derechos de internación de algunas mercaderías y lo más importante es que se van a rebajar considerablemente oye, esperen que se me quedó, ya, ahí sí, se me quedó como medio pegado y no veía el chat, ya, por eso, ahora sí, entonces, como le iba diciendo, se reformó la ley de aduanas. Se van a establecer algunos derechos para algunas mercaderías puntuales. Se van a rebajar los precios de productos considerados como imprescindibles para el desarrollo de la ciencia, de las artes, de la industria. Y obviamente esto facilitó el ingreso a nuestro país de libros, de instrumentos, de maquinarias, entre otros. Esos son algunos ejemplos. Entonces vamos a tener que ya con la llegada de la década del 50, de 1850, cuando gobernaba Manuel Montt, se inició, como les iba diciendo, la era de los ferrocarriles en Chile. El primero de los ferrocarriles comenzó a ser construido justamente en 1850, cuando un empresario norteamericano, Guillermo Wheelwright, se asoció con la idea de construir un ferrocarril con algunos empresarios de Copiapó. La primera inauguración fue de un tramo de 81 kilómetros más o menos en el norte, entre Copiapó y el puerto de Caldera, de salida de los productos, en diciembre del 51. Y después, posteriormente ese mismo año, comenzó la construcción del ferroviario entre Santiago y Valparaíso, obviamente del puerto más importante de la zona, y en el 56 se comenzó la construcción del ferrocarril al sur de nuestro país. Entonces, obviamente, todo este auge económico de exportación, como les iba diciendo, va a afectar a otras áreas, y un ejemplo de eso va a ser los medios de transportes, de comunicaciones, y un ejemplo clarísimo entonces va a ser el ferrocarril. La primera etapa de este ferrocarril Santiago-Rancagua, por ejemplo, va a quedar terminada más o menos en 1860.
Por otro lado, también muy influenciado por este desarrollo económico, el Estado se encargó de desarrollar tanto el crédito y de fomentar también el ahorro. Y es así como en 1855 se creó la Caja de Crédito Hipotecario, que lo que buscaba era otorgar créditos para el fomento de la actividad agrícola, principalmente. Y en 1861 se va a crear la Caja de Ahorros de Santiago, que, como dice su nombre, su principal objetivo era incentivar que el ahorro entre las personas de menores recursos. En el 60, por ejemplo, también se va a reglamentar el funcionamiento de estas instituciones, de estas nuevas instituciones, y se va, también en ese año, en 1860, se va a dictar la primera ley de bancos. Que hizo esta ley de bancos, reglamentó entonces, como le dice, el funcionamiento de las instituciones anteriores, desde la Caja de Crédito Hipotecario, que entregaba crédito a las personas, y la Caja de Ahorros, que pretendía incentivar el ahorro entonces las personas con escasos recursos. ¿Por qué fue importante? Ahí están preguntando si fue un economista francés. Muy bien, esta creación y dictar la primera ley de bancos en 1860 sí fue gracias a la influencia de un economista francés. No sé cómo se pronuncia en francés su nombre. El españolizado es Juan Gustavo, pero suena horrible porque no tiene que ser así en francés. Y gracias a su influencia, obviamente, se dictó la primera ley de bancos, como les iba diciendo, que va a reglamentar el funcionamiento de estas instituciones. ¿Por qué se hizo esto? Fue necesario principalmente por la rápida creación, sobre todo, de bancos que se había iniciado en las décadas anteriores. Empezaron a surgir un montón de bancos, entonces había que regularizar esto. De hecho, el primer banco que funcionó con autorización legal en Chile fue el Banco de Valparaíso, fundado en 1855. Ya en esos años tenemos el primer banco con autorización legal, entonces el Banco de Valparaíso, fundado por Agustín Edwards, y en Santiago va a ser el Banco de Chile, fundado en 1859. Entonces, no es importante que yo... Hoy día dije muchas fechas, muchas cosas, no es tan importante las fechas, pero es para que se entienda que en este periodo, a raíz de esta inserción en este sistema, y obviamente que en un principio estamos viendo el comienzo del ciclo, que la fase de expansión de este ciclo económico, de exportación tanto en el área minera como agrícola, obviamente como les he dicho, va a influenciar en otros aspectos, en el transporte, en los inicios de la banca nacional. Entonces, obviamente, es necesario regularizar, obviamente, el tema del transporte, como vimos, el ferrocarril, que se piensa fundamentalmente en pos de mejorar los tiempos de transporte, siempre con el norte pensando en el comercio. También va a influir en la conexión territorial de nuestro país, etcétera. Entonces, esta nueva vinculación con la economía internacional repercutió entonces fuertemente en las prioridades territoriales de nuestro país. Y aquí me estoy adelantando porque ya, como les dije, la clase de hoy va a ser más cortita, va a durar 1 hora y ya estamos terminando. Y lo que les voy a decir ahora es cómo dar pie a lo que vamos a ver la próxima clase. Pero como les dije entonces, esta vinculación internacional repercutió fuertemente en muchas áreas, y en una de ellas va a ser en las prioridades territoriales de nuestro país. Chile durante la colonia, la zona más importante donde se desarrolló la colonia va a ser entre los ríos Copiapó y Biobío. Durante la colonia esa era la zona, el Chile tradicional. Y estas fronteras van a comenzar a modificarse. Vamos a ver que las autoridades se van a preocupar de incorporar efectivamente, es decir, que exista población chilena, e incorporar el territorio al control político y económico, que hasta entonces estaba habitado por población originaria, por ejemplo, los mapuches en la Araucanía,
los huilliches desde el río Tontén a Reloncaví, tenemos los Selkman, los Yamanas, los Cahuéscar en el extremo sur, etc. Entonces, el mecanismo para ocupar estas tierras con nueva población va a ser bajo la lógica de los colonos, que van a integrar entonces esta región, ocupando estos territorios, al sur de la frontera. La demanda también del sector externo explica, por ejemplo, las inversiones y la preocupación chilena de las fronteras de ir incorporando los territorios más allá de sus fronteras en el norte, y la renuncia también a una tierra que en esos momentos era considerada sin ningún valor económico, que va a ser lo que conocemos como la Patagonia. Entonces, como para nosotros era importante que la zona de la frontera sur que había hasta ese entonces en la colonia, es decir, al sur del Biobío, fuera incorporada al control político y económico de nuestro territorio, vamos a ver cómo se mandaron colonos a esa zona para ir ocupándola, que hasta ese entonces era habitada por población originaria. También va a estar el caso del norte, que obviamente va a haber una intención de ir más allá de esas fronteras, en Antofagasta y en Tarapacá, por su, obviamente, fuerte valor económico también, y también por el tema económico vamos a renunciar a la Patagonia, la cual en esos momentos, de hecho, no tenía mucho interés productivo ni un gran valor económico. Bien, pero lo dejo ahí, lanzo nomás la información. Se nota que les gusta el tema y me encanta que se emocionen, pero lo dejo ahí porque eso es lo que vamos a ver, lo que van a ver la próxima clase, en la cual entonces el tema va a ser la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas. Entonces, obviamente, ahí van a ver el proceso donde se empieza a marcar y a reconocer el territorio nacional y cuáles van a ser las políticas de Estado. Obviamente, entonces, van a ver también el nuevo espacio geográfico, la colonización del territorio, y algunos ejemplos va a ser lo que va a pasar con el norte salitrero, con la Patagonia y con la Araucanía. Como están diciendo por ahí, se renuncia a la Araucanía de manera estratégica para mantener a Argentina de nuestro lado. Bien, todo eso se va a ver la próxima clase. Y no sé si se acuerdan, sí, ya terminamos. Fue una clase más cortita, duró 1 hora la clase de hoy. Es que ya es viernes, me imagino que ya quieren que empiece el fin de semana. Y sí, obviamente, como siguen comentando, la próxima clase entonces va a tocar el tema de la guerra del salitre, todo eso que es muy interesante para entender entonces cómo se empezó a conformar el territorio chileno y que les va a servir para entender, y que por eso es importante, por qué Chile es como es hoy y los cambios territoriales. Bien, algunos están preguntando lo de la profe Connie, eso les iba a decir, no sé si se acuerdan, a los que estaban en la clase pasada, pero yo les presenté a la profe Connie porque yo voy a estar ausente, pero vuelvo. No me extrañen, voy a estar ausente por 1 mes. Entonces, a partir de la próxima clase, que acuérdense, el lunes 15, o sea, este lunes, no hay clases. Por eso le hicimos hoy día. La siguiente clase, entonces, es el lunes 22, si no me equivoco, 15. Sí, el siguiente lunes, entonces, el lunes 22 es la siguiente clase, que ahí van a ver estos temas del territorio nacional. Y ahí entonces van a partir las clases con la profe Connie. Y yo vuelvo y nos vemos en agosto, ¿ok? Van a ver temas muy interesantes, de hecho, cuando yo no esté. Después voy a tener que ver todo eso. Van a ver la mayor parte del siglo XX, que es muy interesante en nuestro país, así que pónganle atención a la profe, explica muy bien. Y bueno, entonces yo los veo ya en agosto. Ojalá que tengan unas excelentes vacaciones de invierno, disfrútenlas, descansen. Están preguntando cuándo termina este eje. La verdad, no me sé la fecha exacta, pero ya yo creo que a fines de agosto deberíamos, mediados de agosto, fines de agosto, deberíamos estar terminando.
les cuento que cuando yo llegue, o sea, el primer lunes de agosto, vamos a ver la dictadura militar. Yo justo llego con ese tema, entonces ya a mediados de agosto, fines de agosto, yo creo, vamos a estar listos con este eje y seguimos con los 2 ejes que nos quedan, ¿ok? Así que yo también los voy a extrañar, pórtense bien con la profe Conia y después pregúntenle todas las dudas, no se queden con ninguna duda. Y recuerden entonces que este lunes 15 no hay clases, es el siguiente lunes. Sí, como están diciendo por ahí, la parte del siglo XX, fines del siglo XIX es muy interesante y aprovechen de sacarle el jugo a la profe, pregúntenle todo, ya que como dicen, es un periodo de la historia de Chile muy, muy, muy interesante, que esto es mi periodo favorito. Y que me alata no poder verlos porque en verdad es la parte de historia de Chile que a mí más me gusta. Por ahí están diciendo que su parte favorita es la Guerra Fría a nivel mundial, pero eso ya lo vimos, fue el primer eje que vimos. Es normal que a mucha gente le guste la Guerra Fría, también a raíz de que la Guerra Fría fue un periodo internacional. Obviamente van a ver también cómo va a influir en nuestro país, así que ahí también se van a hacer conexiones con las clases, con lo que vimos durante la Guerra Fría, las guerras mundiales, obviamente. Ahora lo vamos a ver cómo influyó en nuestro país, como dicen por ahí, Frei Montalva. Muy bien, me gusta que estén atentos a los contenidos que tocan. Así que obviamente les va a tocar mucho de conexión de historia mundial, con lo que va a ir pasando en nuestro país durante el siglo XX. Bien, entonces que tengan un buen fin de semana. Como les digo, nos vemos entonces en agosto, los voy a echar de menos. Cuídense, como les dije, disfruten las vacaciones de invierno, porque después, el segundo semestre, hay que empezar con las pilas bien puestas. ¿Ok? Cuídense entonces. Gracias a todos por estar atentos en la clase. Me encanta que participen. Y nos vemos. Están preguntando quién juega en Copa América ahora. Ya, yo sé esto. Hoy día juega Bolivia y México. Y nosotros jugamos el lunes con México. Ya. Chao. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos vemos en agosto entonces. Que tengan un excelente mes de julio.